Nos preocupa, nos asusta la idea de pensar que no vamos a poder salir nunca de Cuba. Es triste. Hola mi gente, ¿qué tal están? Sean bienvenidos al canal. Yo soy Patri Gómez para los que no me conocen y en el video de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y, ¿por qué no?, también muy controvertido, que es la felicidad. ¿Qué tal se siente el cubano actualmente? Si ya no somos felices, si estamos tristes, ¿por qué razón? Si ya el cubano ha cambiado, ya no es tan alegre, tan jovial, tan dicharachero como antes. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de este tema, así que nada, si te interesa este video, no te vayas, sigue viendo. Primero, ¿por qué surge este tema? ¿O por qué me dan ganas de hablar con ustedes de este tema? Porque hace poco, recientemente, yo les subí un video al canal en el cual era un video normal de mi día a día, un blog. Te lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción si lo quieren ver. Ese día fui al dentista y algunos de ustedes, para ser exacta, creo que fueron 2 o 3 personas, o sea, no fue una, como que me dijo que no me veía tan alegre, que me veía como un poco triste. Yo lo vi, lo pensé y me vi normal, o sea, miré el video y la verdad no vi ninguna diferencia, o sea, dije, no sé, me veo normal. ¿Qué pasa? Que en esos temas, a veces el que está afuera te percibe más de lo que te percibes tú mismo. No sé si me hago entender. Muchas veces la persona que está afuera ve cosas que nosotros no estamos viendo. Y entonces lo analicé, le di un poco de vueltas al asunto y pensé que realmente sí. El cubano ha cambiado. El cubano se siente diferente. Ya no estamos tan alegres, tan activos, tan jodedores como decimos en Cuba. Ya eso es verdad que ha bajado un poco. No se ha ido del todo porque eso forma parte de la idiosincrasia del cubano. El cubano es así. Pero es cierto que ha bajado y lo he notado. ¿Qué pasa? Los creadores de contenido de acá de Cuba que subimos videos de la vida diaria o blogs o cosas de lo que está pasando en el día a día, o sea, no un tema que está estructurado y planificado, pero si yo salgo a la calle a hacer un blog, es como ustedes están conmigo en mi vida diaria, o sea, ustedes están viendo lo mismo que veo yo, están sintiendo lo mismo que siento yo y están participando de mi día, así, real, sin censura de ningún tipo. Entonces, ¿qué pasa? El día a día del cubano se ha convertido en una lucha, en un estar todo el tiempo buscando de dónde se resuelve, de dónde soluciona problemas. Se ha convertido en un resolver problemas y situaciones. Cuando estás en ese contexto, la alegría y la felicidad, la verdad que es un poco complicada de sacar y de expresar. Ya les digo, no es que estemos tristes todo el tiempo, pero es verdad que ya quizás esa alegría, esas ganas, esa chispa, ya es cierto que ha bajado. Por ejemplo, en ese mismo video, ustedes vieron, yo fui al dentista, o sea, tremendo calor, no hay condiciones, ustedes mismos vieron las condiciones que tiene el dentista. De hecho, muchas personas me dijeron, no vayas, ¿cómo vas a ir ahí? Eso está asquerosísimo. Es que es el único que hay, o sea, o voy ahí o me saco el diente en mi casa, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, es la opción que hay, porque de hecho, yo no voy a cualquier dentista, yo tengo un dentista que es el que me toca por el lugar o por la zona donde yo vivo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy grabando este video en diciembre. Estamos muy cerca de la Navidad, muy próximos a fin de año, que el fin de año en Cuba siempre ha sido una fecha muy alegre, realmente no tanto la Navidad. Acá en Cuba hay un tema complicado con la Navidad, tiene una historia complicada, que les tengo un video también planificado acerca de este tema, pero ese video tengo que hacerlo con más calma, tengo que planificarlo mejor porque no quiero cometer errores y quiero explicarles lo mejor posible. Entonces, bueno, si quieren saber acerca de ese tema, suscríbanse porque muy pronto les voy a traer ese video. Si no es esta misma semana, la próxima semana ya lo deben tener por acá por el canal. El cubano, lo que es el fin de año, siempre ha sido importantísimo. Importantísimo. Ya desde el día primero tú veías a la gente comprando cosas, ya veías el movimiento, veías música, veías alegría, ya veías chispa. No había que esperar al 30, no. Desde el día primero ya tú veías el movimiento. Y este año no lo ves, pero no este año, desde el año pasado ya eso no se ve. Por ejemplo, los adornos. Antes veías a la gente con adornos en sus casas, veías que los lugares se ponían bonitos, sobre todo los lugares, las casas particulares, no los lugares del Estado, en las tiendas y eso nunca se ha adornado nada. Yo les digo, en las casas, en las calles, como tal, las personas lo hacían mucho. Entonces ya tú veías las luces, veías los arbolitos, ya te ibas contagiando un poco de las vibras del mes de diciembre, que yo creo que para la mayoría de personas es un mes muy bonito, un mes muy esperado, principalmente por ese tema de la Navidad. Entonces, bueno, era algo que se veía, ya no se ve. Tú sales a la calle y tú ves lo mismo de todos los días. De hecho, sientes un silencio, no ves nada. El año pasado mismo, aquí el 31 de diciembre, era como si hubiera habido un velorio. O sea, no se oía
a nadie. A ver, no les digo que no se celebre, sí se celebra, pero ya no como antes. Y eso es algo que afecta porque Cuba no estaba adaptado a tener su... Lo principal que se come aquí en fin de año es la carne de cerdo, el arroz con gris, la yuca con mojo, eso es lo básico. Y entonces ya el cubano, al ver que ya no tiene esas cosas, yo me imagino que es una cosa que uno se va desencantando. Otra cosa, no hay corriente, no hay agua, hay problema con el gas, o sea, hay problema con todo. A mí principalmente lo que más me afecta es la corriente. Para mí la corriente es, o sea, me quiero morir. Aquí han habido ya como 3 apagones generales del país. Han habido como 3. Hubo un primero que nos cogió de sorpresa a todo el mundo. Yo dije, se acabó esto. Dije, Dios mío, ¿qué va a pasar? En ese primer apagón nos pusieron la luz como una vez al día, o sea, estábamos todo el día sin luz y entonces en el día nos pusieron la luz 2 horas en mi casa, porque aquí en otros lugares de aquí mismo de mi barrio no. Hace poco, con el ciclón, sí estuvimos terrible. Estuve 4 días sin luz en mi casa, absolutamente, o sea, sin nada de luz y no en mi casa, todo el mundo, o sea, nadie tenía luz. La pasé fatal, o sea, yo creo que los peores 4 días de mi vida, o sea, yo estaba desorientada, estaba fatal, además estábamos en el tiempo este que oscurece temprano, ya a las 5 de la tarde era oscuro, para mí fue horroroso, yo tenía que comer temprano porque con la oscuridad en la cocina, terrible. Entonces ya me dirás qué alegría podemos tener con esas condiciones. Y yo que vivo en La Habana, porque en provincias esa situación es todos los días, o sea, todos los días tienen 12 horas de apagón, entonces se podrán imaginar lo difícil que es. El tema del agua aquí se ha vuelto complicadísimo. Ahora mismo tengo que agradecer a todo lo que existe porque ya hace como un mes que no tenemos problema de agua en mi zona. Por suerte está entrando el agua, pero ha sido horroroso. O sea, de yo tener que cargar agua todo el tiempo, yendo con cubos, no con pomos que tuvieran tapa para que no se virara cargando agua. O sea, como si yo estuviera aquí en África subsahariana. Es que eso a cualquiera lo afecta y poco a poco eso va afectando en tu estado de ánimo. Para conseguir comida es una odisea, vas al agro y no hay, si quieres fruta, por ejemplo. Lo único que puede aparecer muy de vez en cuando es la guayaba. Es la fruta así que más tú ves. Pero no pienses que vas a ir y vas a encontrar gran variedad de frutas y que te vas a poder hacer un jugo, no existe. Entonces, bueno, es una odisea para la comida, es una odisea para la corriente, es una odisea para si te quieres comprar un rollo de papel sanitario, es una odisea para si tienes que comprar un cepillo de dientes, es una odisea para todo. Todo es complicadísimo. Entonces, todo eso es un cúmulo de situaciones que va afectando en el estado de ánimo de la persona. Vas a las calles y ves lo feas que están. Las calles están destruidas. Ustedes los ven en los videos. Ven las condiciones en las que está la calle, todo feo. O sea, sales y es un bache por aquí, un bache por allá, un derrumbe por aquí, un derrumbe por allá, suciedad aquí, suciedad allá. O sea, es que no ves nada bonito en ningún momento. Y todo eso tiene que afectar sí o sí en la persona. Las vacaciones ya no existen. Si eres una mamá que tienes niños o eres niño, ya te ves un poco complicado. O sea, ahora mismo lo único que hay para los niños es el zoológico, el acuario, que está en condiciones lamentables. O sea, para llevar a un niño a ese zoológico a ver las condiciones en las que están los animales, la verdad que es mejor ni llevarlo. Y tal vez algún parquecito pequeño que haya por ahí aislado, ya no los parques grandes. Ahora los niños ni siquiera, ya les digo, ni siquiera tienen vacaciones. Las vacaciones de los niños yo no sé si ustedes oyen, por aquí por el micrófono, yo creo que no, pero hay un escándalo por acá en un parque que hay cerca de aquí de mi casa de los niños gritando ahí. Ese es las vacaciones del niño mataperreal, como le decimos aquí en Cuba, que es jugar en la calle con otros niños, en lo que sea, trepándote en un árbol, trepándote en una reja, jugando pelota, jugando bola, a lo que sea, a los escondidos, a lo que sea, pero en esa interacción. O sea, no tienes como dar un parque a que ir a disfrutar, a montar aparatos o a una, no sé, a una actividad con payasos, no sé, lo que sea. Cualquier cosa que sea para entretener niños no existe. Entonces las vacaciones se han visto muy limitadas. Para los adultos también. Los adultos para salir es salir a comer, que a mí me encanta, yo muy fan de la comelata, pero es lo único que tienes. O vas a comer o vas a tomar a un bar. Ya, no tienes otra opción. Si tú eres una persona más light, más tranquila, que no te gusta tanto la noche, que no te gusta tanto ese gelengue, estás perdida, porque es que no hay otra opción. Entonces,
Eso también es otra cosa. Las vacaciones, ¿dónde están? ¿Dónde está el momento de desestresarte? Y además, ¿con qué dinero? Porque todo cuesta carísimo. Entonces, ya les digo, hasta las vacaciones se han visto limitadas, hasta las vacaciones se han visto afectadas. Muchas veces a nosotros los cubanos, sobre todo los que estamos tal vez en redes sociales, porque estamos un poco más en contacto tal vez con personas de otros países, nos hacen la misma pregunta. ¿Te quieres ir de Cuba? ¿O cuándo te vas a ir de Cuba? ¿Por qué no te has ido de Cuba? Y es algo complicado, es algo complicado. Yo creo que la mayoría de personas no quisiéramos abandonar nuestro país, porque es donde tienes tu familia, es donde tienes tus amigos, es el país que conoces. Y abandonar un país, yo creo que emigrar siempre va a ser algo complicado. ¿Qué pasa? Que cuando estás en una situación quizás económica, que ya no ves solución, no te queda como que más remedio que no sea ese. Y eso es lo que nos pasa a los cubanos. Es como la solución que tenemos. Yo ahora estoy más tranquila, ya no lo tengo tan estresada con eso, pero hubo un tiempo, sobre todo cuando empezó este tema de la inmigración por Nicaragua y tal, como que todo el mundo estaba obcecado con eso. Yo cogí un momento que me obsesioné. Era, me tengo que ir de aquí, me tengo que ir de Cuba, me tengo que ir de Cuba, ¿qué voy a hacer para irme de Cuba? Por favor, no puedo quedarme aquí. Era todo el tiempo pensando en eso. O sea, llegué a estresarme y todo con el tema. Ya les digo, ahora ya me he calmado un poco más porque tampoco me puede dar una cosa, yo no puedo estar todo el tiempo obsesionada con un tema que de todas formas no tengo ahora ninguna vía ni ninguna solución a ese problema, porque ni tengo el dinero para irme ni tengo la vía para irme. Entonces es algo que ya acepté. Espero en algún momento, por supuesto, poder salir de aquí, o sea, poder salir del país, pero no estoy obcecada en ese tema como estaba hace un tiempo. Y algo muy triste que pasa es que tenemos miedo de quedarnos en Cuba, sobre todo los jóvenes. Nos preocupa, nos asusta la idea de pensar que no vamos a poder salir nunca de Cuba. Es triste pensar eso, en que tienes miedo de no poder salir nunca de tu país. O sea, como si estuvieras preso. Es algo complicado, pero pasa. Aquí se empezó como que mucho chucho con los memes y tal, de decir, oye, el último que se va a escapar es Morro, porque todo el mundo se quiere ir, todo el mundo se quiere ir, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué digo los jóvenes? Porque ya las personas mayores, como quiera que sea, están muy adaptadas a vivir en Cuba. Entonces le tienen un poco más de miedo a lo que es empezar de cero. Principalmente porque también por la edad, cuando tú te vas para otro país tienes que trabajar en lo que aparezca, tienes que hacer lo que aparezca, hay que pasar trabajo porque en los primeros tiempos se pasa trabajo, por lo menos en el primer año hay que pasar trabajo, no sé qué es, con mucha suerte, pero normalmente se pasa trabajo. Y ya esas personas ya no están para eso, porque ya tienen una edad, ya no pueden trabajar en cualquier cosa, ya es un poco complicado. Entonces por eso es que le digo que principalmente es algo de los jóvenes. Esto es algo que le preocupa a cualquier persona que pueda tener ambición, que pueda tener ganas de hacer cosas, que tenga pensado hacer proyectos, porque es muy complicado crecer aquí en Cuba, hasta para un artista, para un cantante, para un actor, para lo que sea, para cualquier persona es complicado crecer acá en Cuba. De hecho, hasta los mismos influencers que ustedes ven en Instagram y tal, muchas veces acá hay personas con bastantes seguidores en Instagram y que tienen bastante repercusión en redes sociales y no tienen ni la mitad de lo que pudieran tener si estuvieran en otro país. Porque no hay sponsors, los patrocinios son diferentes, porque es muy difícil a veces hacer llegar las cosas acá a Cuba. Y eso que ahora se ha abierto porque hay muchas agencias de envíos a Cuba y tal. Y entonces, por esa vía se ha podido abrir un poco más, pero también se demoran más en llegar los productos, entonces es complicado. Una cosa que me sorprendió es que hace poco les hice un video de cómo viajar, de lo que tienes que saber antes de viajar a Cuba, y por ese video me escribió una persona, un suscriptor, que me dijo que había viajado hace poco, recientemente aquí a Cuba, y que no había tenido una gran experiencia, o que la experiencia que tuvo no es la que él se esperaría de venir a Cuba. Porque ¿qué pasa? Todo el mundo, como dice que es el cubano, alegre, fiestero, jodedor, bachatoso. ¿Y qué pasó? Que él se encontró como con una realidad diferente. Sí se encontró personas así, pero me estaba contando que en muchos lugares a los que iba, por ejemplo, a comprar en tiendas y tal, como que a veces lo maltrato, o sea, como que no es maltrato de decirte nada, sino como que la mala atención, ¿ves? Como de que, por ejemplo, tú pidas una cosa y yo, sí, coja, no hay, eso, ¿me entiendes? Y dice que le llamó mucho la atención porque no lo esperaba, o sea, él pensaba encontrarse otra cosa. Y yo le dije, sí, es algo que pasa, es verdad que se ve,
Y yo creo que es parte de la situación misma que estamos viviendo. Muchas personas que el día antes en su casa tuvieron un apagón de un bulto de horas y al otro día tienen que ir a trabajar o tienen que llevar al niño hacia la escuela. Tienen que hacer muchísimo esfuerzo para poder conseguir el pan o para poder conseguir el refresco para llevarle al niño a la merienda. Entonces al otro día, cuando tú estás en tu trabajo, lo menos que tú quieres es hablar con nadie. Está mal, pero es producto de una situación. Y entonces eso también fue algo que me llamó mucho la atención. Me gustaría saber sus opiniones acerca de este tema, sobre todo personas que hayan viajado recientemente a Cuba, en los últimos 5 o 4 años más o menos, que yo creo que es cuando ya la situación se ha puesto como un poquito más complicada. Me gustaría saber sus opiniones, si se han encontrado con situaciones así, si lo han visto, si lo han presenciado, o si para ustedes ha estado todo normal y lo han visto todo normal. Déjenme saber eso también en los comentarios, porque me gustaría saber la opinión de una persona desde fuera, de una persona que no viva acá. Entonces yo creo que sí, es verdad que el cubano ya ha bajado mucho como tal su alegría. Es cierto que ya no se ve tanto, tú sales a las calles y ves a las personas con el semblante no tan alegre, ves estrés, ves preocupación, es algo que se nota. Ya nadie te hace un cuento que no sea de la bodega, de que no llegó no sé qué, de que se fue la luz, de que dicen que van a limpiar el gas. O sea, es más o menos los mismos temas y se convierte todo en un círculo vicioso donde estás hablando todo el tiempo los mismos temas. Entonces, bueno, es un poco complicado. Quizás ya no somos tan alegres como éramos antes. Eso yo creo que sí es algo que pasa. Y bueno, mi gente, muchísimas gracias. Tengo que agradecerles por el apoyo que le están dando al canal. Es algo que quería hacer hace rato, pero como que no encontraba el video. En este video, como ha sido un poco más hablando de la muela, como decimos aquí en Cuba, que es dar un poquito de palique, voy a aprovechar en este video para agradecerles. La verdad que estoy muy agradecida con ustedes del apoyo que le están dando al canal. ¿Cómo pueden apoyar el canal si se lo preguntan? Por supuesto, suscribiéndose. Muchas personas que ven los videos no están suscritas. Entonces, bueno, un buen apoyo es suscribiéndose al canal. A veces videos que ustedes creen que le pueden interesar a amistades de ustedes o a compañeros de ustedes, compartiendo ese video también. Por supuesto, dando like. Comentar el video es muy importante porque cuando comentan generan como más tráfico al video y entonces YouTube lo recomienda más. También ver los anuncios. Yo sé que a veces los anuncios dan un poco de pereza, pero bueno, hay anuncios que son muy cortos, hay anuncios que son de 30 segundos, hay anuncios que son de 60 segundos y al final por 30 segundos de su vida me ayudan muchísimo a mí. Entonces, bueno, si pueden ver los anuncios, se los voy a agradecer muchísimo. También abajo, por acá abajo en esta barra aquí, hay un botoncito que tiene un corazón y dice gracias. Eso es para donaciones. Ahí tocan y salen diferentes montos. O sea, ustedes pueden tocar la cantidad que quieran donar al canal, pero como quiera que sea, eso es de pago, no es gratis. Las formas gratuitas que tienen de apoyo son las que les digo. Ver los anuncios, dar like, comentar, suscribirse, compartir el contenido. Esas son las formas de apoyo que ustedes tienen para el canal. Y bueno, nada, mi gente, espero que les haya gustado el video, que haya sido de su agrado. Así que nada, videos en este canal todos los domingos a las 3 de la tarde, aunque por el mes de diciembre muy posiblemente les estaré subiendo videos todos los miércoles, así que bueno, es posible que tengan videos miércoles y domingos, pero bueno, lo básico sería solamente los domingos a las 3 de la tarde. Así que nada, yo los veo muy pronto con un próximo video. Chao, chao.